chicos, bienvenidos una vez más a nuestra clase de matemática para el día miércoles 29 de julio del 2020. Saquer, alumnos de Colegio Llano Alto, la Utsahuach. Saquer, a alumnos de tercero primaria, la Utsahuach. El día de hoy, chicos, vamos a ver un tema fascinante que son los triángulos. Recuerden, como su nombre lo indica, triángulos quiere decir que solo tiene 3 lados, pero estos lados no siempre son iguales. Ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos. Hay triángulos que tienen solo 2 lados iguales y uno distinto. Hay triángulos que tienen los 3 lados perfectamente iguales y hay triángulos que no tienen ningún lado igual. Entonces el día de hoy lo vamos a conocer. Vamos a ubicarnos en nuestra página 214 y 215 de nuestro libro. Vamos a comenzar. Como les iba diciendo, chicos, vamos a colocar en el lateral de nuestra hoja la fecha del día de hoy, miércoles 29, y lo vamos a decir así: Jucal 20, BLG 9, Jucal BLG 29, Rugugik Julio, Jucal BLG, que es el número 29, y Rugugik Julio del 2020. Día de hoy, chicos, vamos a ver la clasificación de los triángulos. Este tema es muy fascinante y muy divertido. Pero antes de eso les voy a recordar que en su hoja del día viernes pasado les di un llavero geométrico. Este llavero viene de varias partes: su carátula, los polígonos, que es lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? En el ángulo, en el vértice y en el lado. Y hoy vamos a ver la clasificación de los triángulos. Vamos a verlo según sus lados. Recuerden que triángulo significa 3. Quiere decir que tiene 3 lados. Ahora vamos a ver también según sus lados y según cuántos ángulos puede tener. Luego nos vamos a pasar a la clasificación de los polígonos, que son las figuras planas, de cuántos lados tienen. Y luego vamos a ver la clasificación de los cuadriláteros. En esta semana y en la siguiente vamos a estar utilizando tu llavero. Recuerda, si puedes ponerle tape a tu llavero y tenlo a la mano para poder memorizar de forma kinésica, tocando las cosas, vamos a poder memorizar de mejor forma nuestro contenido. Como dijimos al inicio, vamos a ver la clasificación de los triángulos por sus lados. Dice, colorea las partes del dibujo que se forman con estos 3 fósforos. Recuerden que un triángulo tiene 3 lados. Eso quiere decir que solo vamos a necesitar 3 fósforos. Por ejemplo, acá está el primero. Para hacer 3 lados tenemos 1, 2 y 3. Acá hay otro triángulo. Vamos a seguir localizando los demás triángulos. Recuerden que es solo triángulos, o sea, 3 lados. Ahora dice, los triángulos son figuras cerradas que forman por 3 lados. Se pueden clasificar en equilátero cuando sus 3 lados son iguales. Quiere decir que miden lo mismo. Por ejemplo, si aquí midiera 3, mide aquí también 3 y aquí también 3. Su medida siempre va a ser la misma en los 3 lados. Cuando hablamos de un isósceles, quiere decir que tiene solo 2 medidas iguales, pero una en desigualdad. Eso quiere decir que es más pequeña o más grande, puede ser. Y el escaleno, que son cuando las medidas no concuerdan. Ninguna de sus medidas es la misma. Ahora vamos a hacer un método de observación. ¿A qué figura les parece esta? ¿Y a qué figura les parece esta? Correcto. Vean, como pueden observar, nuestra regla es un escaleno, porque no tiene ninguno de sus lados de la misma medida, pero tiene 3 lados. Nuestra regla es un escaleno. Y esta otra regla de nuestro juego geométrico es un isósceles. Acá tiene 15, 15 y la medida de abajo es más grande. Por lo tanto, es un isósceles. Aquí quiero recordar de que las medidas de los isósceles no siempre tienen que ser más alargadas o más cortas. Pueden ser mucho más anchas. Recuerden que el isósceles es cuando 2 medidas sí son las mismas y la de abajo en este caso es más ancha. En esta es lo opuesto, es más corta. Cuando hablamos, entonces, después de la descripción, dice, une con una línea cada triángulo con su clasificación.
Acá tenemos que usar el método científico y analizar. Recuerden que el equilátero va a tener sus lados iguales. ¿Cuáles presenciamos que puede ser un equilátero? Para mí, el azul es un equilátero porque se ve bastante igual. Y luego también tenemos este de acá, que es un equilátero. Un isósceles es cuando dos lados tienen la misma medida, pero uno no. Este parece un isósceles, pero vamos a ver. Ustedes me dicen cuál es el que tiene dos medidas y una no, y cuál sí definitivamente el escaleno, ¿verdad? Estos son muy fáciles de reconocer porque ninguno es igual, ¿verdad? Entonces, ustedes lo unen con sus líneas. Acá viene uno mucho más divertido. Tenemos que pintar los triángulos. Bueno, dice 3 lados iguales. Recuerden que el de 3 lados iguales es también muy fácil de reconocerlo porque va a tener la misma forma. Aquí encontramos uno y aquí encontramos otro. Estos son naranjas. Les voy a poner una N aquí porque yo no lo puedo pintar. Pero dice 2 lados iguales. Aquí vamos a buscar, los lados distintos, el de azul, los lados distintos, que son los escalenos. Recuerden que todos sus lados son distintos cuando son escalenos. Entonces, vamos a ver, aquí es mucho más fácil también, observamos, ¿verdad? Y vamos viendo. Este, por ejemplo, es un azul. Definitivamente aquí ningún lado tiene la misma altura. Y este también es un azul, porque aquí definitivamente ninguno es igual. Así que ustedes van a completar el resto. Dice, escribe la longitud de cada lado del triángulo y después responde. Este ejercicio vamos a ubicar nuestra regla y lo vamos a poner de esta forma. La línea con la línea. Y vamos a decir que mide 3,5 centímetros. Esa es la medida que ustedes tienen que poner acá. Luego vamos a comenzar midiendo línea con línea y nos dice 5 centímetros. Y luego acá nos dice que mide 4 centímetros. Por lo tanto, ninguno de sus lados es iguales, es un escaleno. Aquí está, miren, según la longitud de sus lados, ¿qué clase de triángulo es? Escaleno, lo van a escribir ustedes. ¿Y por qué? Bueno, me ponen lado, ¿verdad? Ese lado mide 3, ese lado mide 5 y ese lado mide 4. Ahora dice, Andrea acompañó a su papá al trabajo y observó un triángulo en el techo. Ella dice que es un triángulo equilátero, quiere decir que todos sus lados son iguales. Dice, reproduce el triángulo en la cuadrícula y responde. Ahora, antes de comenzar a dibujar, vamos a hacer una pequeña medida. Dice, miren, aquí mide 2. ¿Y aquí va a medir 2? No, miren, aquí mide menos de 2. Y aquí mide menos de 2. Para hacer un triángulo equilátero, sus medidas tienen que ser exactas. A la hora de reproducir el cuadro, ustedes van a alargar, aquí están, los mismos cuadritos. 1, 2, 3 para arriba, 1, 2, 3 para abajo y 1, 2, 3, 4 para la base. Me van a decir si es triángulo equilátero o no lo es, pero con las medidas podemos ver que no es un triángulo equilátero. Miren, y me van a decir por qué. Me suben su hoja de ejercicios y por favor, si pueden de una vez subir su llavero, ¿verdad? Ya con tape, o si no pueden, no con tape, pero quiero ver su llavero ya hecho para el día miércoles. Muchas gracias, chicos, nos vemos.